Hola. Un hombre es aquello que hace. Un hombre es su obra. En el caso de un filósofo, esa obra es su pensamiento y éste se identifica a su vez con sus escritos. Así, casi siempre, cuando se habla de la obra de Aristóteles, pensamos de inmediato en sus textos escritos. Es cierto, buena parte de él está en su obra escrita. Sin embargo, su obra es a la vez un reflejo de algo mucho más fundamental, el hombre que fue. No tenemos una imagen física exacta de Aristóteles. En su época no existía la televisión ni la fotografía. Su imagen nos la hemos formado a través de bustos que se hicieron en la antigüedad o de pinturas que pretenden representarlo. La más famosa de ellas, el fresco de Rafael, La Escuela de Atenas. En ese fresco lo vemos joven, al menos por su contraste con Platón, un hombre ya entrado en años. Muchos bustos, como este en bronce de Lisipo, un escultor griego contemporáneo de Aristóteles, nos lo presentan como un ser reflexivo, pero también como alguien viejo, serio y distante. La imagen que solemos tener de él es la de una persona madura, no un anciano, pues murió a los 62 años, sin dar todavía síntomas claros de vejez. Y como no contamos con una imagen precisa, debemos construírnosla. Aristóteles se destacó por un peculiar modo de ser. En este video nos acercaremos a él a la vez como persona y como filósofo, destacando rasgos personales que son esenciales para la comprensión de su obra filosófica. Pues el modo de filosofar está ligado a un modo de vivir y ser persona. Dentro de estos rasgos personales, esenciales a la hora de comprenderlo, como autor destacaremos su infinito deseo de saber, su sentido de la amistad, su fascinación por la naturaleza y su sensibilidad para las personas y situaciones. Aristóteles fue un hombre infinitamente curioso, alguien a quien dominó un impulso muy fuerte al que él mismo llamó el deseo de saber. Era tan fuerte en él ese deseo que no dudó a la hora de atribuírselo a los demás hombres. Así empieza su principal obra filosófica. Todos los hombres desean por naturaleza saber. Si esto es o no cierto en el caso de otros hombres, siempre será discutible. Pero en Aristóteles, el deseo de saber es un rasgo que lo define plenamente. Le interesó comprender la naturaleza, el pensamiento y las funciones propias de la vida. Desarrolló teorías éticas, estéticas y políticas de profunda originalidad y vigencia. Elaboró conceptos abstractos en términos de los cuales ordenar y clasificar el universo físico y la vida. Se preocupó por comprender las emociones y los diversos rasgos de carácter de los individuos, etc. Su vida se caracterizó por esa infinita curiosidad que se manifestó en su inmensa erudición, en su recolección cuidadosa de datos sobre la naturaleza, en su poder especulativo, en su capacidad para organizar el conocimiento y sobre todo en ese sentido profundamente humano que tiene a la hora de comprender las circunstancias en que vive cada persona. No menos profundo es su sentido de la amistad. Él mismo dijo que la amistad es lo más necesario para la vida, pues nadie, aun si viviera en el mundo más justo de todos, querría vivir si no tuviera amigos. Aristóteles puso la amistad en muchas ocasiones por encima incluso de la justicia. Y él mismo fue un gran amigo. De Platón, a quien, a pesar de sus diferencias teóricas, apreciaba y admiraba. De los discípulos de Platón, a quienes siempre reconoció como sus amigos, incluso cuando les dijo
que debía ser sobre todo amigo de la verdad. Amicus Plato, sed magis amicas veritas. Platón es mi amigo, pero más amiga es la verdad. Amigo de Teofrasto, su amigo de muchos años, y quien lo sucedería en la dirección del Liceo. Amigo de sus amigos de la corte macedónica, como Antípatro, el regente de Alejandro. Tuvo además una gran consideración por sus familiares y por todos los que le colaboraron a lo largo de su vida, como sus sirvientes y sus 2 esposas, como queda claro en su testamento, donde toma precauciones para que cada una de las personas que le fueron cercanas, Erpilis, Nicanor, sus hijos, sus esclavos y varias personas más, quedaran protegidas a la hora de su muerte. No solo puso la amistad por encima de toda consideración política o de gusto personal, sino que hizo de la filía la base de toda relación entre personas y el fundamento esencial para la construcción de una comunidad política. Otro rasgo sobresaliente fue su fascinación por la naturaleza. No solo era un gran observador, observó más de 500 especies animales y las describió con bastante detalle, además de que estudió las plantas junto a Teofrasto, sino que clasificó animales y plantas y observó fascinado las estrellas, así como los fenómenos físicos y meteorológicos. A partir de tales observaciones, unas más acertadas que otras, puso las bases de diversas ciencias naturales, la física, la astronomía, la biología, la psicología, etc. Y no solo investigó la naturaleza con rigor científico, sino con un sentido de la belleza que hay en ella. Aristóteles se fascinaba con la naturaleza y ha ayudado a otros a fascinarse con ella porque entendía que a través de su conocimiento formábamos también nuestra propia alma en la percepción de la unidad y armonía que hay en el universo. Ante aquellos que despreciaban la investigación de las plantas y animales, él no dudaba en afirmar que en cada ser vivo hay algo natural y hermoso. Pero Aristóteles fue ante todo un hombre sabio, un gran maestro y una persona profundamente sensible. Como todo griego, aspiraba por sobre todas las cosas a ser sabio, y sin duda lo logró como ninguno. Buscaba un modelo de vida según la razón, pero su idea de razón era sumamente amplia, pues allí cabían no solo las reglas lógicas, sino todo aquello que nos hace más razonables, las percepciones, sentimientos y emociones. En su concepción de la racionalidad entran todos los vínculos cognoscitivos, afectivos y prácticos del hombre. Y su gran sensibilidad se expresa de muchas formas distintas. En su poder de observación de la naturaleza y los sentimientos humanos, en su inmensa capacidad para analizar las emociones, en las finas observaciones que hace sobre caracteres tan diversos como los del avaro, el pusilánime o el valiente, y en ese amor por las artes que expresa en su poética y en otras partes de su obra. Lo anterior no niega, sin embargo, que Aristóteles fue un hombre de su tiempo y que por ello muchas veces compartió los prejuicios propios de la Grecia del siglo IV a.C. Como es lógico, sus puntos de vista tenían las limitaciones propias de una época en que primaban concepciones y condiciones sociales que hoy parecen terribles, como esa idea de que existe una superioridad manifiesta y natural del varón sobre la mujer, del adulto sobre el niño, del hombre libre sobre el esclavo o del griego sobre el bárbaro. No es que Aristóteles fuera lo que hoy llamamos un machista
o un defensor a ultranza de la esclavitud, que era parte integral del régimen de producción de aquella época. Fue considerado con las mujeres que estuvieron a su lado, como sus dos esposas, Pitias y Erpilis. Se preocupó por el bienestar de su hija y en general creía que las mujeres tienen un lugar esencial en la vida doméstica, pero vivió en una sociedad donde la mujer no tenía ni un lugar social ni función política alguna. Y por supuesto, los niños solo se concebían en aquella época como pequeños adultos, pues no existía la idea de que en el niño hay un ser con personalidad propia. Y claro, se creía que el griego y el bárbaro eran enemigos naturales. Aristóteles no se inventó nada de esto, pero compartió opiniones y costumbres propias de la época. Estos rasgos de personalidad, muy ligados al contexto en que vivió, son esenciales para entender la obra de Aristóteles. Y hay también condiciones particulares que determinaron su pensamiento y la obra que escribió. Voy a referirme solo a los más esenciales. Cuando uno lee sus textos, no debe olvidar que aunque era macedónico y por tanto un hombre de cultura griega, Estagira fue una colonia griega donde se hablaba el dialecto jónico. De todos modos, en Atenas, Aristóteles era un extranjero, un meteco, como le decían por entonces. Y un meteco venido de una ciudad lejana de Atenas, en donde se empezaba a formar un gran imperio con el que él mismo tenía un vínculo muy cercano. Esto tenía dos implicaciones muy claras sobre su vida y pensamiento. Por una parte, le imponía claros límites a su actividad pública en Atenas, porque no era ciudadano y por tanto no tenía derechos políticos. No podía participar en la asamblea, los tribunales o el Consejo de los 500, las grandes instituciones políticas atenienses. Además, tampoco podía tener propiedades. El liceo mismo era un lugar público en donde él enseñaba, pero nunca fue propiedad suya. Y no solo no era ciudadano ateniense, sino que nunca podría serlo, pues no existía ninguna forma de naturalización. Todo esto lo hizo una persona prudente y conservadora en cuestiones políticas, porque sabía que él no podía opinar con la misma libertad que lo hacía, por ejemplo, Platón, que sí era ciudadano. Por otra parte, y aunque tenía amigos y admiradores en Atenas, y su temperamento conciliador sirvió para que Atenas no fuera atacada por el imperio macedónico, representaba para algunos, por las relaciones que siempre mantuvo con la corte macedónica, una amenaza. No es que Aristóteles fuera algo así como un representante de Macedonia en Atenas, pues ciertamente no lo era. Siempre pensó de forma independiente y no solo no estaba subordinado a Alejandro, sino que criticó duramente su política expansionista. Sin embargo, ciertos grupos antimacedónicos bastante intolerantes lo percibían como alguien sospechoso, algo así como un espía del imperio macedónico en Atenas. Y él no solo lo sabía, sino que tuvo claro que con la derrota de Alejandro debía huir de inmediato de Atenas, la ciudad de la que sin ser ciudadano siempre consideró el modelo de polis, de ciudad por excelencia. Otro punto que no podemos perder de vista al leer Aristóteles es que estuvo 20 años en la academia de Platón. Aunque a veces se intenta contraponer su obra a la de su maestro, él mantuvo una relación personal y filosófica con Platón y otros miembros de su escuela que fueron esenciales en su formación y en su carrera filosófica posterior.
En su juventud escribió diálogos al estilo platónico, y si bien fue crítico de muchos aspectos de su filosofía, compartían un mismo ideal de vida y muchas de sus ideas se forjaron en su crítica a las de Platón. Esa crítica lo hizo un pensador más agudo y preciso. Sin embargo, su intención primera no era derrumbar la filosofía de Platón, sino construir una filosofía propia y original. Una de las grandes fascinaciones que tiene la filosofía de Aristóteles es que nos inicia en el pensamiento científico riguroso y reflexivo. No solo porque estamos ante un investigador metódico y cuidadoso, sino porque Aristóteles nos enseña a delimitar el objeto que vamos a tratar, a definir con precisión los problemas básicos, a identificar las dificultades que implica ese género particular de investigación que estamos emprendiendo, porque nos ayuda a formular preguntas precisas, a determinar con claridad el método apropiado para abordar el asunto e ir respondiendo una a una a todas las objeciones que él mismo se ha puesto en su desarrollo reflexivo. La lectura de cualquiera de sus obras es siempre una lección de método. Por ejemplo, cuando empieza a investigar el alma, nos muestra por qué es tan importante y a la vez tan difícil ese tipo de investigación y qué precauciones metodológicas es preciso tomar, que se debe estudiar primero y por qué, cómo se debe proceder a lo largo de todo el proceso de investigación. Aristóteles no solo fue un gran científico, fue también el primer gran organizador del conocimiento humano. A él le correspondió delimitar los objetos de diversas ciencias, determinar sus métodos, clasificar las ciencias y las diversas formas de saber. Y en muchos casos, el modo como él fue delimitando ciertos campos de investigación, como la lógica, la biología, la ética o la retórica, determinó los temas a tratar y el modo en que debían ser tratados por muchos siglos. Y también fue él el que le dio una organización y un estatuto profesional a la investigación filosófica, a la que consideró una ciencia de los primeros principios y causas. Pero Aristóteles fue sobre todo un gran educador, que como ninguno logró vincular la investigación con la enseñanza. Aristóteles enseña investigando e investiga enseñando. Cualquiera de sus obras es a la vez un modelo sugerente de cómo se investiga y de cómo se enseña. No hay que olvidar que la mayoría de los escritos que conservamos de él y los más conocidos, como la metafísica, la política o la poética, son los apuntes que escribió para las clases que daba en el liceo. Sus principales obras, que abren caminos tan interesantes y profundos en ciencias diversas, fueron pensadas inicialmente para la enseñanza. La enseñanza de Aristóteles no consistía, como la del profesor tradicional, en decirles a sus estudiantes lo que él ya sabía, sino en ayudarles a ir descubriendo lo que venía investigando. Aristóteles fue un gran maestro, más que por sus capacidades didácticas, porque en él el científico y el educador eran una y la misma persona, pues las dos funciones, la de saber y la de enseñar y aprender, no se pueden separar. Cuando la sabiduría se concibe como un fin fundamental de la vida, el hombre sabio se hace no simplemente estudiando o investigando mucho, sino compartiendo con otros su saber. La sabiduría, como fin vital de la vida humana, es, sí,
una ciencia muy elevada, la ciencia de los primeros principios y las primeras causas, nos dirá Aristóteles. Pero no es una ciencia que se haga encerrados en un laboratorio, en una biblioteca o en una sala de estudios. No hay sabiduría sin la interacción permanente con otros seres humanos. No se alcanza la sabiduría sin cultivar a la vez la amistad, sin luchar contra toda forma de injusticia y sin formarse un profundo sentido de la verdad, el bien y la belleza. Todo esto lo percibe cualquiera que lee con cuidado la obra escrita de Aristóteles. Hablemos entonces de ella. Entre lo que escribió Aristóteles, él solo o con la colaboración de otros, se pueden distinguir al menos tres tipos de materiales. 1. Las obras escritas para un público amplio, conocidas como sus obras exotéricas, muchas de ellas semejantes a los diálogos platónicos. Si bien fueron las más conocidas en la antigüedad, se perdieron casi todas, aunque en los últimos siglos la investigación filológica ha logrado recuperar algunos fragmentos de ellas. 2. Las memorias y colecciones de materiales científicos, que son ciertas recopilaciones documentales elaboradas por Aristóteles con ayuda de otras personas del Liceo a manera de investigaciones previas a sus grandes obras, como los catálogos de plantas o la recolección que hizo de muy diversas constituciones griegas. No eran ciertamente obras de un solo autor, pero la mente que guiaba todo ese proceso investigativo era la de Aristóteles. 3. Sus obras propiamente científicas, es decir, aquellas en que abordaba un tema de forma metódica y sistemática, que son las que realmente conocemos y conservamos. Estas últimas fueron inicialmente los apuntes que él escribía para las clases que daba en el liceo. No fueron inicialmente pensadas para la publicación y por ello no tienen un estilo muy elaborado. Estas obras constituyen lo que ordinariamente llamamos el corpus aristotélico. De ese corpus aristotélico, del modo como se fue constituyendo a lo largo de los siglos hasta llegar a las ediciones de su obra escrita con las que contamos hoy en día, nos ocuparemos en el video que viene a continuación. Nos vemos pronto.